¿Crees que lo sabes todo sobre el programa espacial soviético? Desde misiones encubiertas hasta cosmonautas desaparecidos, hoy vamos a desenterrar los secretos más oscuros y desconocidos de la era espacial soviética. Número 20. Laika, la perra espacial. Mira, no hay forma de andar con rodeos, así que empezaré con una afirmación que todos deberían poder aceptar. Sin embargo, a menos que sea algo que pueda detenerse fácilmente, como un desafío físico, o algo cuyos resultados se puedan ver de inmediato. Bueno, solemos probar las cosas primero en animales. La mayoría de las veces se trata de ratas, ratones, cobayas, por lo que se les considera sujetos de prueba, etc. Pero cuando se trató del programa espacial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética decidieron que necesitaban algo un poco más grande. Era el año 1957 y la carrera espacial estaba en marcha. La Unión Soviética estaba a la cabeza en muchos aspectos. Sentían que estaban mucho más cerca de llevar un ser humano al espacio. Sin embargo, sabían que sería arriesgado para lo que, en esencia, sería su primera nave espacial. A pesar de lo que muchos puedan pensar de la Unión Soviética, no siempre estaban dispuestos a arriesgar una vida humana solo cuando les convenía. Esta fue una de las pocas veces en que no les convenía. Así que encontraron una perra callejera, la llamaron Laika, y la subieron a la nave espacial. Pero eso no fue hasta que la operaron para monitorear sus signos vitales y la metieron en una jaula en la nave. Eso provocó un mayor deterioro de su salud. Eso fue antes de que la nave, el Sputnik 2, despegara, y la pobre perrita Mu era en cuestión de minutos. Ahora, según la URSS, obtuvieron información valiosa, y la mute de Laika fue elogiada como heroica. Como habrán adivinado por mi tono, eso es una completa mentira. Mu tan rápido que casi no había nada que ganar. En cuanto a los datos, en 1998, tras la caída de la Unión Soviética, uno de los científicos principales admitió abiertamente que no habían aprendido absolutamente nada y que la perra no merecía el destino que le impusieron. En palabras de un personaje de Coming to America, es una lástima lo que le hicieron a esa perra. Número 19. Los cosmonautas perdidos. De la ciencia ficción a la teoría de la conspiración, ahora hablamos de los cosmonautas perdidos. Este tema es un poco raro y podría tener más sentido de lo que creen. La teoría general es que no solo se ha enviado a más personas al espacio de lo que creemos, sino que la Unión Soviética intentó ocultar su existencia por una u otra razón. Por ejemplo, mucho antes del primer vuelo espacial tripulado oficial, la Unión Soviética aparentemente lanzó a un hombre al espacio, pero este se desvió al aterrizar y terminó en China, donde fue retenido. Así que la Unión Soviética ocultó la historia de su peligroso regreso para evitar mala prensa. También se habló de un recluta que se suponía que era cosmonauta soviético, pero murió durante el entrenamiento, y la Unión Soviética lo ocultó cuando esa información se divulgó tras la caída de la URSS. Esto hizo que la gente buscara más cosmonautas perdidos después del suceso. Luego estaban las grabaciones de Thora Burt, grabaciones de audio encontradas por radioaficionados que afirmaban registrar misiones fallidas de la URSS y luego encubiertas. Entonces, ¿es real o falso? A diferencia del tema sofisticado, es mucho más difícil de desacreditar con hechos concretos. Como ya han visto, la Unión Soviética no era la nación más escrupulosa en aquel entonces, y sin duda estaba dispuesta a asumir todo tipo de riesgos y acciones para intentar superar a Estados Unidos en el espacio. Así que es definitivamente posible que hubiera más lanzamientos de los que se registraron. Pero independientemente de si los cosmonautas perdidos son reales o no, o si no hay pruebas definitivas de que sucedieran, la verdad, bueno, puede que aún esté ahí fuera. Número 18. Lanzamiento fallido a la Luna. Como ya mencioné, el objetivo más importante de la carrera espacial era llegar a la Luna. La URSS tenía una enorme ventaja sobre Estados Unidos, ya que había conseguido el primer satélite espacial a través del Sputnik, lo que había provocado una ola de paranoia en todo el país, y luego había enviado a los primeros hombres y mujeres al espacio, orbitando el planeta muchas veces, y así sucesivamente. Tenían toda la ventaja, pues demostraron que podían llevar gente allí. En contraste, Estados Unidos había tenido grandes dificultades con sus primeras misiones Apolo, y parecía que estaban condenados a perder la carrera. Pero entonces la suerte cambió, y Estados Unidos no solo orbitó la Luna primero, sino que envió a un par de hombres. Entonces,
¿Cómo es que Rusia no llegó a la Luna con una ventaja tan grande y con la confianza que tuvo durante días en sus capacidades? Bueno, como en todo, es un asunto complejo. Si bien el objetivo final de la carrera espacial era la Luna, la URSS no estaba tan interesada como se podría pensar. Estaban satisfechos con sus primeras victorias sobre Estados Unidos. Pero entonces, el presidente John F. Kennedy declaró que Estados Unidos llegaría a la Luna. Así que la URSS también tuvo que hacerlo, o terminarían pareciendo débiles y como si se hubieran quedado atrás. Aún así, carecían de la planificación y la fuerza necesarias para poner en marcha las cosas, como con sus planes espaciales anteriores. En cambio, fueron bastante reaccionarios y solo se motivaron cuando Estados Unidos consiguió un cohete Apolo alrededor de la Luna. Además, estaba el gobierno y la falta de fondos que recibió su programa espacial. A pesar de sus éxitos iniciales, esto retrasó considerablemente el proyecto lunar, y así, los retrasó aún más. Apenas unos días antes, el legendario cohete Apolo 11 había ido a la Luna y había llevado a 2 hombres a bordo. Los rusos habían probado su cohete lunar, llamado N-1, y explotó en la plataforma de lanzamiento, destruyendo tanto la nave como la plataforma en el proceso. Y en ese momento, supieron que nunca irían a la Luna, y no lo han hecho desde entonces. Número 17. El cañón espacial. Imagina por un momento tu serie de ciencia ficción favorita, especialmente aquella donde los personajes navegan por el vasto espacio exterior, o como mínimo, orbitan alrededor de los diversos planetas que encuentran en sus aventuras. Ahora, detente a pensar en el arsenal que llevan consigo. La respuesta más común que viene a la mente son los láseres, y esta suposición sería acertada en la mayoría de los casos. Sin embargo, la cuestión sobre el armamento en el espacio siempre ha sido un tema fascinante de explorar. En primer lugar, porque la ciencia ficción tradicionalmente nos ha presentado sus armas de energía o plasma como tecnologías en constante evolución. Pero surge una pregunta intrigante. ¿Qué hay de las armas convencionales? ¿Sería posible utilizar proyectiles tradicionales en el vacío del espacio? La respuesta, sorprendentemente, es afirmativa. La evidencia más contundente proviene de la Unión Soviética, que dio un paso audaz al construir lo que podríamos llamar un verdadero cañón espacial. Para ser más específicos, desarrollaron una pieza de artillería especializada de 23 milímetros, un arma única en su tipo. Este ingenioso dispositivo no permaneció en tierra. Lo integraron estratégicamente en una de sus naves espaciales con un doble propósito: realizar pruebas exhaustivas y mantener una postura defensiva ante la posibilidad de que Estados Unidos desarrollara armamento antisatélite. Es fascinante considerar que, incluso en aquella época, las potencias mundiales ya contemplaban escenarios de conflicto más allá de la atmósfera terrestre. Para situar esto en su contexto histórico apropiado, esta innovadora arma vio la luz en la década de los 70, coincidiendo con el histórico momento en que la URSS estableció su primera estación espacial. Aunque el arma solo se sometió a una única prueba de fuego, esta fue exitosa y demostró que el concepto era viable. La razón por la que no se realizaron más pruebas resulta especialmente interesante. El sistema presentaba desafíos significativos para la operación de la estación y su tripulación. Entre los problemas más notables estaba la necesidad de consumir valioso combustible para realizar las maniobras de orientación de la estación, además de las complicaciones para mantener la estabilidad tras cada disparo, debido al considerable retroceso. A pesar de estas limitaciones prácticas, no se puede negar el mérito histórico. La URSS logró crear y probar la primera arma diseñada específicamente para su uso en el espacio, un hito tecnológico que, aunque controversial, marcó un momento significativo en la historia de la exploración espacial. Número 16. El transbordador espacial ruso. Avanzaremos bastante en el tiempo hasta finales de los 80. En ese momento, Rusia tenía su estación espacial Mir en órbita, una estación que Estados Unidos podía usar y visitar a través de sus transbordadores. En cuanto a la URSS, que aún llovía en aquel entonces, no contaban con transbordadores espaciales fiables, así que hicieron lo que cualquiera haría en esa situación. Robaron los planos del transbordador espacial estadounidense a través de su organización no tan secreta, la KGB. Sí, todo esto es real. No entraré en los detalles de cómo consiguieron los aviones, ya que fue un poco complicado.
Sin embargo, diré que implicó muchas computadoras, algunos sobornos, y dejar que Estados Unidos hiciera todo el trabajo duro para poder recopilar todos los documentos necesarios y replicar el transbordador espacial con exactitud. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Lo irónico, sin embargo, es que, a pesar de crear una réplica exitosa, solo la lanzaron una vez y frustraron el programa en 1994. Para entonces, la URSS estaba acabada y había que tomar otras medidas para sanear la nación. Pero fue fácilmente uno de los mayores golpes de Estado de todos los tiempos, y uno solo puede preguntarse qué habría sucedido si este robo hubiera ocurrido décadas antes. Número 15. La Estación Espacial Salyut. Como hemos señalado, a pesar del fracaso de la Unión Soviética en la carrera espacial, ganó muchas de las primeras pruebas. Incluso después de que Estados Unidos llegara a la Luna y alunizara, prácticamente poniendo fin a la carrera espacial, la URSS tuvo una última salva para demostrar que seguía haciendo un buen trabajo en el frente. Esto ocurrió en 1971, cuando lanzaron las primeras estaciones espaciales Salyut. Diseñada para una vida útil operativa de 6 meses en órbita, Salyut albergó a una tripulación para una misión de 24 días, que entonces batía un récord. Para contextualizar, Buzz Aldrin y Neil Armstrong no estuvieron ni un día completo en la Luna cuando comenzaron su regreso a la Tierra. Esto se había gestado durante muchos años, especialmente cuando se dieron cuenta de que no iban a llegar a la Luna. Y aunque la primera estación fracasó debido a un incidente de descompresión al reingresar. Número 14. La Venera. Voy a hacer algo un poco drástico aquí y hablar de algo que hicieron los rusos que no involucraba ni la Luna ni la Tierra. A principios de la década de 1960, la URSS decidió que quería construir un conjunto de sondas. Como ya habían demostrado, podían construirlas con éxito y luego lanzarlas no a la Luna, sino a Venus, precisamente a cualquier lugar. No solo lo hicieron, sino que también lograron introducir 13 sondas individuales en la atmósfera de Venus, además de que 10 de ellas fueron al planeta para recopilar datos. Es una locura pensarlo, pero es cierto. Y por supuesto, si conoces el estado de Venus, sabes que hace muchísimo calor allí. Así que ninguna de las sondas duró tanto. Pero, de nuevo, llegaron allí en la década de 1960, algo inaudito en aquel entonces. Número 13. Sond. Era toda una serie de sondas que la URSS envió a lo largo de la historia de la carrera espacial. La primera se lanzaría en 1964, mientras que el modelo 8 salió al espacio en 1970. Pero ¿qué hacían realmente allí arriba en el espacio? Prácticamente cualquier cosa que pudieras imaginar, en realidad. Fueron enviados para obtener datos de la Luna, otros planetas, e incluso para adentrarse en el espacio planetario, si lograban llegar tan lejos. Eso es algo que a veces se pierde en la confusión de estos asuntos. La carrera espacial no se trataba solo de llegar al espacio, a la Luna, o de llevar gente allí. Se trataba de obtener datos sobre el espacio mismo y todo lo que contenía. Antes de este periodo, teníamos muy poca información en la que basarnos. Una de ellas sería Sond 3. No solo tomó muchas fotos de la Luna, sino que orbitó el Sol durante bastante tiempo. Enviaron una sonda a la Luna y sí contenía formas de vida, pero no eran personas. Y aunque estos pueden no ser los elementos más importantes de la carrera espacial, ni de las contribuciones de la URSS, sí demostraron hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para obtener más información y ver qué más podían descubrir sobre el espacio en general. Número 12. El Programa Espacial Militar Ruso. Es un componente clave de la estrategia de defensa de Rusia y se centra en el desarrollo y despliegue de satélites para navegación, reconocimiento y sistemas de alerta temprana comunes. Su principal objetivo es asegurar ventajas estratégicas en tecnología espacial. En cuanto a operaciones, los activos clave incluyen un sistema de navegación, un satélite de comunicaciones militares y satélites de alerta temprana del sistema EKS. Durante los diversos lanzamientos del programa espacial soviético, entre 1961 y 1981 aproximadamente, tuvieron múltiples misiones que consistían en intentar completar ciertas acciones militares, principalmente con satélites y similares. La razón es dolorosamente obvia. Era la época de la Guerra Fría, y Estados Unidos y la URSS buscaban desesperadamente cualquier ventaja que les diera ventaja sobre sus enemigos del otro lado del océano. Así que,
Si eso significaba que tenían que usar herramientas en el espacio exterior para lograrlo, bueno, eso hicieron. Pero el público desconocía estas misiones, ¿verdad? Bueno, la respuesta es sí, no lo sabían. Y el Kremlin hizo todo lo posible por ocultar las operaciones militares en el espacio, lo que incluyó agruparlas con misiones más científicas. Además, dado que muchas misiones fracasaron, las agruparon con otros programas y las ocultaron para evitar que el país cayera en desgracia. Como pueden ver, fue una época realmente extraña, y la percepción lo era todo para mucha gente, incluida la URSS. Número 11. El transbordador espacial Buran. Técnicamente ya hablé de este antes, pero me centraré de nuevo en un transbordador espacial singular que Rusia construyó tras robar los planos de Estados Unidos para su modelo de transbordador espacial. Se llamó Buran. Diseñado por la Oficina Aeroespacial de Inercia, realizó un único vuelo no tripulado y totalmente automatizado en 1988, solo para ser suspendido poco después debido a sobrecostos y al colapso de la URSS. Antes de decidirse a construir el Buran, tenían su propia nave espacial que querían probar, pero nada se comparaba con lo que Estados Unidos conseguía con sus naves Saturn para las misiones Apolo. Y cuando finalmente recibieron los planos, supieron que eran muy superiores a los que tenían antes, así que simplemente se lanzaron a construir los suyos. El hecho de que el dinero contribuyera al fracaso del proyecto es irónico, porque no es muy diferente de lo que le ocurrió a la NASA poco después. Así que, si lo pensamos bien, existe una simetría en la carrera espacial. Número 10. Orígenes de la carrera espacial. He hablado del objetivo de la carrera espacial. Estados Unidos contra la Unión Soviética para llegar al espacio y ser los primeros en pisar la Luna. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué eligieron ese lugar para intentar una carrera? Bueno, la respuesta es simplemente que así se convirtió tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el verdadero auge de la Unión Soviética. Los otrora aliados se habían vuelto increíblemente distantes entre sí. Almacenaron armas nucleares, reunieron a sus aliados en el telón de acero y se prepararon para otra guerra. Y todo lo que hicieron a partir de entonces sería una competencia. Sus economías, su poderío militar e incluso sus deportes se convirtieron en una oportunidad para demostrar la superioridad de un país a lo largo de los años. Y el espacio simplemente sería otro escenario para intentar demostrar su superioridad. Número 9. La Estación Espacial Mir. La Estación Espacial Mir, un logro extraordinario de la ingeniería espacial soviética, mantuvo el récord de la estación espacial más duradera en la historia hasta la llegada de la Estación Espacial Internacional. Esta maravilla tecnológica no solo permanecía en órbita como un testigo silencioso de nuestros avances espaciales, sino que servía como un laboratorio viviente donde cosmonautas y astronautas llevaban a cabo una amplia gama de experimentos científicos cruciales para nuestra comprensión del espacio. El objetivo fundamental de la Mir era profundizar nuestro entendimiento sobre los desafíos únicos que presenta el establecimiento de una presencia humana permanente en el espacio, una misión que posteriormente heredaría la EEI tras su puesta en marcha en el año 2000. La adaptación a la vida en el espacio presenta retos únicos que no pueden simularse completamente en la Tierra, desde los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano hasta los desafíos psicológicos del aislamiento espacial, y solo la experiencia directa en órbita puede revelar completamente estos obstáculos. Durante su impresionante período operativo, desde 1981 hasta 2001, la Mir acogió a numerosos tripulantes internacionales, contribuyendo significativamente a nuestra comprensión de la vida espacial, hasta que finalmente se dio por concluida su misión debido a restricciones presupuestarias. Número 8. La nave espacial Soyuz. Cuando te otorgan el sobrenombre de la nave espacial de batalla, es porque has demostrado una extraordinaria capacidad y fiabilidad a lo largo del tiempo. En el caso de la nave Soyuz, este prestigioso título se ganó por ser un cohete excepcional que ha realizado más de 2000 lanzamientos exitosos durante varias décadas, estableciendo un récord impresionante en la historia de la exploración espacial. Estos cohetes especialmente diseñados fueron los caballos de batalla fundamentales que la URSS y posteriormente Rusia emplearon sistemáticamente para lanzar una amplia variedad de naves y misiones al espacio exterior.
Su importancia se volvió aún más crítica cuando se convirtió en el único medio de transporte disponible durante aproximadamente una década para llevar tanto a astronautas como a suministros esenciales a la Estación Espacial Internacional, demostrando su indispensable papel en la colaboración espacial internacional. En el apogeo de su utilización, Rusia mantenía un ritmo notable de aproximadamente 60 lanzamientos anuales para sustentar sus diversos programas y misiones espaciales. Sin duda alguna, podemos afirmar que constituía una familia de cohetes excepcionalmente resistente y confiable, que estableció nuevos estándares en la industria aeroespacial. Por lo tanto, aunque la URSS no haya alcanzado todos sus objetivos en la carrera espacial, el perdurable legado de la Agencia Espacial Rusa continúa manifestándose a través de logros tecnológicos sobresalientes como el programa Soyuz. Número 7. Alexei Leonov. A lo largo de la extraordinaria historia de la carrera espacial, numerosos hombres y mujeres valientes han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sin embargo, entre estas legendarias figuras, existe un héroe cuya notable contribución a menudo pasa desapercibida: Alexei Leonov. Este intrépido cosmonauta soviético se convertiría en una figura pionera al realizar un logro sin precedentes en la exploración espacial. ¿Quién era exactamente este valiente explorador que se atrevió a dar el primer paso fuera de una nave espacial? Como miembro destacado del programa espacial soviético, Leonov estaba destinado a hacer historia. El histórico día 18 de marzo de 1965, después de ser lanzado al cosmos en una nave soviética especialmente adaptada para esta misión revolucionaria, Leonov recibió la extraordinaria orden de hacer lo que ningún ser humano había intentado antes: abandonar la seguridad relativa de su nave espacial y aventurarse en el vacío del espacio exterior. La tensión era palpable entre todos los involucrados en esta arriesgada operación pionera, tanto que los oficiales soviéticos, caracterizados por su cautela extrema, mantuvieron en secreto la naturaleza exacta de la misión hasta estar completamente seguros del éxito de la operación, esperando la confirmación del regreso seguro de Leonov a la nave y su posterior retorno a la Tierra. Número 6. Salvo peligro. Cuando publicaron las fotos y el vídeo, todos supieron que podríamos ir y estar entre las estrellas. Marte. Ya les comenté que la URSS había lanzado una sonda para intentar obtener datos sobre Marte, y aunque no funcionó, no impidió que la Unión Soviética pensara en el planeta rojo. Cuando hay un bando perdedor en una competencia feroz, puede ser un mal perdedor y enfurruñarse, o puede intentar superar a los ganadores de alguna manera. Cuando Estados Unidos llegó a la Luna, la URSS no estaba muy contenta, así que decidieron presentar un plan para ir a habitar Marte. Y también pensaron en ir a Venus. En cualquier caso, el plan era el mismo. Tenían planes ambiciosos no solo para llegar, sino también para que vivieran allí durante un año y demostraran aún más su dominio. Y era un plan tan real que incluso comenzaron a realizar pruebas donde varias personas, junto con muchos animales, perecieron como resultado. Finalmente, desecharon los planes y la humanidad aún no ha llegado a Marte. Número 5. Valenti Vladimirovna Tereshkova. Es un poco irónico que la URSS estuviera dispuesta a enviar a una mujer al espacio, dado que en esa época las mujeres no eran vistas con buenos ojos en muchos países. Pero después de enviar al primer hombre al espacio, la Unión Soviética decidió realizar pruebas de detección para mujeres que pudieran igualar la hazaña. Como mínimo, querían asegurarse de que las mujeres también pudieran sobrevivir al estrés de los viajes espaciales, lo cual, científicamente hablando, es una buena pregunta dadas las diferencias entre la fisiología masculina y femenina. A veces, se empezaba con un grupo de 400 personas, que se reducía a 40, luego a 5, y de entre ellas, se elegía a Valentina. ¿Pero por qué? Bueno, podría haber sido por sus habilidades como paracaidista, pero en realidad se debía a que su pasado se asemejaba más a una soviética leal, lo que facilitaba su ascenso. Dio la vuelta a la Tierra 48 veces en 3 días en su misión, y fue gracias a ella que la NASA tuvo la brillante y única idea de abrir las opciones a las mujeres astronautas. Y eso dio origen a la legendaria Sally Ride. Pero sin Valentina, nada habría sucedido. Número 4. Yuri Gagarin. Si bien Buzz Aldrin y Neil Armstrong serán recordados con razón por ser los primeros hombres en pisar la Luna,
Yuri Gagarin ocupará por siempre un lugar especial en la historia de la humanidad como el primer ser humano en aventurarse más allá de la atmósfera terrestre y regresar exitosamente. Este logro extraordinario cobra aún mayor relevancia cuando consideramos las circunstancias de su histórico vuelo. Gagarin no se elevó al cosmos en una sofisticada nave espacial diseñada específicamente para la exploración espacial, ni en un moderno transbordador equipado con la última tecnología, sino en un misil balístico modificado, el mismo tipo de proyectil originalmente concebido para transportar ojivas nucleares. Aquel memorable 12 de abril de 1961, este valiente cosmonauta soviético no solo hizo historia al completar una órbita completa alrededor de nuestro planeta en su cápsula Vostok 1, sino que también abrió las puertas a una nueva era en la exploración espacial. Aunque fue ampliamente reconocido y honrado por sus extraordinarios logros, el destino tendría preparado un final trágicamente prematuro para este pionero espacial. Gagarin perdió la vida en un accidente aéreo en marzo de 1968, sin llegar a presenciar uno de los momentos más significativos de la carrera espacial que él mismo había ayudado a iniciar, la llegada del ser humano a la Luna. Número 3. Sputnik 1. Es singular que una sola palabra rusa sea conocida por muchos en todo el mundo por lo que hizo. Y sin embargo, eso es a lo que Sputnik se refiere para muchos. Es el satélite que lanzó la carrera espacial, y una vez que llegó allí, también lo hicieron las esperanzas y sueños de muchas personas sobre lo que podría ser posible después. Fue lanzado en 1957, años antes de la declaración del viaje a la Luna, y una vez despegado, envió señales continuamente a la Unión Soviética, demostrando que aún funcionaba y solo se detuvo cuando se le agotaron las baterías. Lo irónico es que Estados Unidos no solo no previó que esto sucedería, sino que hubo un pánico generalizado sobre lo que podría hacer y qué más estaban enviando al espacio con el lanzamiento del Sputnik. Estados Unidos y la URSS estaban a punto de intensificar la Guerra Fría de una forma que no se calmaría durante más de una década, y todo por culpa de una bola de metal lanzada al espacio. Número 2. El OKB. Si les preguntara dónde se entrenan los astronautas estadounidenses antes de sus viajes espaciales, dirían que en diversas instalaciones de la NASA, y sería cierto. Pero si les preguntaran dónde se entrenaban los astronautas de la URSS, probablemente no lo sabrían, porque lo mantuvieron en secreto durante muchos años. La verdadera respuesta es el OKB-1, un edificio remoto a las afueras de Moscú que entrenaba no solo a personas como Yuri Gagarin, sino también a muchos otros cosmonautas. Las instalaciones desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del programa espacial soviético y lideraron la creación de tecnologías espaciales clave, además de alcanzar hitos significativos. Inicialmente se centró en misiles balísticos y rápidamente se dedicó a la exploración espacial, diseñando el R-7 Semyorka, el primer misil balístico intercontinental del mundo, que se convirtió en la base de los vehículos de lanzamiento espacial soviéticos. Tras la muerte de su fundador en 1966, OKB-1 continuó su legado con diferentes nombres, contribuyendo a la Estación Espacial Mir y al vehículo de lanzamiento inercial, capaz de transportar el transbordador espacial Buran. Hoy en día, sigue siendo una parte integral de los esfuerzos espaciales de Rusia, manteniendo un rico legado de innovación y exploración que comenzó con su trabajo fundacional en la ciencia espacial y los viajes espaciales. Número 1. Sergei Korolev. Si bien es cierto que conocemos a los hombres y mujeres que hicieron historia en el espacio, a veces olvidamos a quienes hicieron posible que esas personas llegaran allí. En el caso del programa espacial soviético, algo como el Sputnik y las diversas naves que se han lanzado a lo largo de los años, nunca habrían sido posibles sin un hombre llamado Sergei Korolev. Fue el hombre que trabajó en misiles y cohetes para los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y después, antes de incorporarse al programa espacial. Fue el visionario detrás del Sputnik y del único intento soviético de aterrizar en la Luna con la nave Luna 9. Bajo el liderazgo de Korolev, OKB-1 y el programa espacial ruso lograron hitos históricos, como el lanzamiento del primer satélite artificial y el envío del primer ser humano al espacio a bordo del Vostok 1 en 1961. Korolev Mu-O, durante una operación a finales de los años 60,
y se podría decir que las esperanzas de la Unión Soviética de ganar la carrera espacial probablemente se desvanecieron con él. Todo esto proviene de las profundidades del espacio y de las diversas personas, naves y animales que la Unión Soviética intentó utilizar para asegurarse de ser los primeros en llegar a la Luna y más allá. Nos vemos en el próximo video.